Hoy tengo la oportunidad de hablarles un rato sobre la suficiencia absoluta del Señor Jesucristo y la doctrina de la salvación. Al plantear este tema, me vienen varias cosas a la mente. Primero, ¿quién enseña algo distinto a Cristo como Salvador? Bueno, la mayoría de las religiones del mundo enseñan que si queremos estar bien con Dios, depende en última instancia de lo que hagamos, de cómo actuemos o de lo que haga alguna organización religiosa. Pero al mirar la Biblia, vamos a descubrir que el cristianismo bíblico enseña que la salvación no es por obras, sino que es el resultado de la obra de nuestro Dios soberano, a través de la obra del Señor Jesucristo en su cruz y en su resurrección, y luego en el derramamiento del Espíritu Santo sobre todos por la elección soberana del Dios Todopoderoso. Al enseñar estas cosas, somos especialmente conscientes de que la tradición católica romana ha desarrollado una idea de los méritos de los santos y las buenas obras que debemos hacer para estar bien con Dios. Fue en este contexto que la Reforma Protestante entró en escena. Recordarán el gran lema de la Reforma, sola gratia o solo gracia, y fue desarrollado para enfatizar que no es por lo que hagamos o merezcamos, o lo que María o los santos han hecho, o tal vez los mártires, sino que es por el don de Dios, por su amor y su gracia al darnos salvación. Cuando decimos solus Christus, afirmamos que solo Cristo puede redimirnos. Es solo Cristo, por sola gracia, y viene a nosotros por un solo medio, solo a través de la fe. Por eso decimos sola gracia, sola fe, solo Cristo, y eso se hace posible si creemos tan solo en las Escrituras. En el contexto de la tradición católica romana, que ha tenido un gran impacto en el mundo, recuerden que tienen tres normas de autoridad. Una autoridad que es importante es la tradición, o digamos los concilios de la Iglesia o las prácticas de la Iglesia. Otra es la enseñanza del Papa. El Papa dice así son las cosas. Y en tercer lugar, la Biblia. Pero cuando hay una contradicción entre la Biblia y la tradición y el Papa y la tradición ganan sobre la Biblia. De modo que la Biblia realmente está en tercer lugar. Pero no fue así con la Reforma Protestante. Allí se declaró que la Biblia es la autoridad decisiva. Sola Escritura nos lleva a solus Christus y nos lleva a sola gratia y nos lleva a sola fide. Si tenemos la Biblia en sus propios términos, si tomamos la Biblia en su seriedad, ¿nos dirá ella que dejemos de lado su mensaje por alguien llamado Papa? ¿Nos dice la Biblia que hay que ganarse la salvación con muchas buenas obras? ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Si dejamos que la Biblia hable por sí misma, descubriremos que insiste en la supremacía absoluta de Jesucristo para nuestra salvación. Eso significa que no debemos buscar a nadie más. Y nos preguntamos, ¿cómo encontramos eso en la Biblia? Bueno, quiero llevarlos a un repaso muy rápido de la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, resaltando algunos textos bíblicos importantes para que podamos ver esta idea de que Cristo es absolutamente el único Salvador de la humanidad. Y eso no es algo que hemos creado de algún movimiento de reforma. Es en lo que insiste la Biblia. Y que cuando no escuchamos ese mensaje bíblico, en realidad estamos diciendo que la Biblia se equivoca en uno de sus mensajes principales, que la salvación de principio a fin está en la obra del Mesías de Dios, su Hijo. Pero ¿por dónde empezamos? Si nos fijamos en Génesis capítulo 3, verso 15, justo después de que el pecado ha entrado en el mundo, Dios da lo que se ha llamado la primera declaración del Evangelio, el protoevangelio. ¿Qué significa esto? Básicamente significa que la simiente de la serpiente va a ser aplastada por la simiente de la mujer. La mujer, Eva, va a tener un hijo y éste destruirá al tentador.
y sucederá de tal manera que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, y la serpiente heriría el talón de ese hijo. Es una profecía asombrosa desde el principio de la historia de la salvación en la Biblia, que la salvación está en el Hijo de Dios enviado al mundo, la simiente de la mujer, por la promesa de Dios. Ahora, tenemos gran parte del Antiguo Testamento, pero piensen en todos esos sacrificios que formaban parte de la tradición de Moisés. ¿Recuerdan esos animales? Pueden leer sobre los múltiples tipos de sacrificios y sobre el sumo sacerdote. Pero ¿qué nos expresaba eso? Que los seres humanos son pecadores. Necesitan un sacrificio que tome su lugar, un sustituto. Y si pudiéramos hacerlo por nosotros mismos, ¿no bastaría con uno? ¿Por qué tenía que seguir y seguir y seguir, uno tras otro, año tras año, siglo tras siglo, en el altar y en el templo? Y era porque solo esperaba algo que no podía hacer por sí mismo. El sumo sacerdote no podía hacerlo. Los actos religiosos del pueblo no lo lograban. Pero luego llegamos a esa maravillosa epístola, o mejor, al libro del profeta Isaías. ¿Recuerdan lo que nos dice en el capítulo 9? Dice que un hijo nos es dado. ¿De dónde sacamos la idea de un hijo? Bueno, de la simiente de la mujer en Génesis 3. Un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y su gobierno no tendrá fin. De repente, alguien que es Dios mismo y sin embargo hijo, entrará en la historia. Y luego llegamos a Isaías 53. A veces se le llama la mala conciencia de la sinagoga. La tradición judía no lee Isaías 53 en su culto. ¿Por qué? Porque al leer esa historia, describe tan maravillosamente la historia del Señor Jesucristo y su sufrimiento. Permítanme leer algunos versos de ese gran capítulo. Isaías 53, comenzando en el verso 4. Ciertamente, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. En esas palabras, escritas tal vez 8 siglos antes del Señor Jesucristo, escuchamos la historia de un sacrificio en el que es el propio Hijo de Dios quien carga con la culpa del pueblo. Y Dios se complació en permitirle venir como sustituto, cargando con el castigo de los pecadores. Y por sus llagas, por su sufrimiento, quedamos curados. Porque como ovejas nos descarriamos, pero el Señor ha cargado con toda nuestra culpa y la ha puesto sobre Él como sacrificio supremo. Si pensamos en eso por un momento, si Dios iba a traer a su propio Hijo al mundo, a hacerlo sufrir como sacrificio, ¿no es una terrible ofensa decir que existe otra manera de salvarse? ¿De que hay otro camino para la salvación que este sacrificio? Si decimos eso, estamos diciendo, Dios, cometiste un gran error, obligaste a tu Hijo a sufrir sin ser necesario. No, era necesario porque nuestro pecado era tan grande que se necesitó a Dios y al hombre en la encarnación para pagar el precio. Eso es suficiente para decir que Cristo el Mesías debe ser el sacrificio supremo por nuestro pecado, y por tanto el único que puede tomar la salvación y hacerla posible para nosotros. Ahora, al llegar al Nuevo Testamento, vemos la historia de Jesús en la cruz. Y al final del Evangelio de Juan, recuerden lo que dice. Cuando Jesús está en la cruz, clama, consumado es. ¿Qué quiso decir con consumado es? Los estudiosos de la Biblia han observado que en el griego,
Cuando esas palabras son pronunciadas, significa que está pagado por completo. El precio por el perdón de los pecados ha sido pagado en su totalidad. No hay necesidad de añadirle nada más. Y así, cuando oyes que debes hacer ciertas penitencias, que tienes que hacer ciertas obras para ganarte el camino al cielo, o tienes que merecer algo, estás diciendo, oh, supongo que el precio no se pagó por completo. Y estás diciendo, Jesús, estás equivocado. Hay más que necesita ser pagado. Pero no, este texto dice que ha sido completamente pagado. Consumado es. Ahora, la autoridad suprema de Jesús, que va junto con Él como Salvador. Recuerden que Él se levanta de entre los muertos. Él no puede ser retenido en la tumba, y su autoridad es mayor que cualquier cosa. Y ahora, cuando está con sus discípulos al final del ministerio, al final del Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, Él nos da esa gran comisión. ¿Recuerdan la comisión? Vayan por el mundo y hagan discípulos, enséñenles todo lo que les he mandado. Y cuando oímos esas palabras, es Cristo resucitado dando la orden de ir a enseñar a todos lo que Él enseñó a los discípulos. Y nosotros lo seguimos. Pero recuerden estas palabras: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús está diciendo, no hay nadie mayor que yo. No hay concilio eclesial mayor que yo. No hay religión mayor que yo. Y no hay papa mayor que yo. Tengo la autoridad en los cielos y en la tierra, y estoy declarándoles que vayan y den la nueva noticia de que está pago en su totalidad, está consumado. Los sacrificios llegan a su fin porque todos apuntaban hacia mí. ¿Pero dijo Jesús realmente que solo había un camino? Ahora, hay algunos que dirán, bueno, miren, esa es una manera en la que puedes llegar al cielo, pero hay otros caminos. ¿Pero eso fue lo que enseñó Jesús? Juan 14, verso 6. Recuerden que viene cuando Jesús está en el aposento alto y Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este Señor Jesucristo, que adoramos como cristianos, declara, Él es el único camino al Padre. No hay otro camino religioso. Él es el camino. La obra redentora, suprema, exclusiva en nuestras vidas, en todo el mundo, es la obra de Cristo. Pero, ¿lo estamos malinterpretando? Recuerden el libro de los Hechos. Cuando los apóstoles salen a cumplir la gran comisión, ellos salen en Hechos a hacer discípulos a las naciones, Hechos 4:15, y dicen, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Es en el nombre del Señor Jesucristo, no hay otro nombre. Jesús dijo, yo soy el camino, el único. Y los discípulos dijeron, no hay otro nombre. Jesús es el supremo y soberano Salvador. De hecho, Pablo dice esto en 1 Timoteo 2, versículo 5. Y dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y decimos, espera, el Papa es el gran pontífice, el mediador entre el hombre y el cielo. No, hay un solo mediador. Es el Señor Jesucristo. Él no comparte su lugar con nadie más. Jesús es el único camino según Él mismo, el único nombre según los apóstoles. El apóstol Pablo declara, Jesús es el único mediador. Bueno, ¿no tenemos que añadir un poco a la salvación que Jesús logró? De acuerdo, Él es el único, pero tenemos que añadir porque es algo que necesitamos hacer. El apóstol Pablo lo dejó muy claro en Efesios 2, versículos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Qué gran pasaje! Él comienza diciendo, es por gracia, es un regalo, es por fe, no por obras.
Esta fe, que es dada en gracia, es como somos perdonados, porque si no fuera de esta manera, uno podría decir, bueno, yo obtuve una parte, pero mira, Señor, yo hice estas obras, yo pagué el último 50% o el último 1% o la última millonésima parte, yo lo hice. No, no se puede presumir de nada, porque es para que nadie se gloríe. Al contrario, todo es un don de Dios. ¿No es algo asombroso? Por eso, piénsenlo. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, uno de los ladrones que estaba muriendo con él se arrepintió de su pecado y dijo, Señor, acuérdate de mí. Este hombre, que no tuvo tiempo para hacer buenas obras, todo lo que pudo hacer fue clamar por gracia. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esa gracia fue instantáneamente suficiente para los crímenes de un hombre moribundo. Él clamó y el Evangelio de la gracia lo alcanzó. Así es como todos llegamos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El Evangelio de la Biblia está tan bellamente expresado. Piensen en algunos de estos otros versos que nos pueden servir para reflexionar. Escuchen lo que el apóstol Pablo nos dice en su gran epístola a los romanos. Deténganse y piensen al respecto. Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma. Y qué triste es que la iglesia de Roma no escuche lo que el mismo Pablo les dijo. Porque cuando enseñan que es por buenas obras, cuando es por nosotros mismos o los méritos de los santos, se están alejando de lo que el apóstol Pablo enseñó a la iglesia romana. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo en algunas de sus grandes enseñanzas. Vayamos a Romanos capítulo 4. Y él dice esto comenzando en el verso 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, en otras palabras, eres bueno, serás justificado, entonces tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, dice, no es por obras, es por gracia, por la que nuestros pecados son perdonados. Pero, ¿cómo la recibimos? Bueno, Pablo lo dejará muy claro en Romanos 10, versos 9 y 10. La misma epístola, y lo dice de esta manera, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Queridos amigos, al oír la Biblia hablar, ella nos dice que este es el camino de la salvación de Dios a través de la obra suprema del Señor Jesucristo. Hay mucho más que podríamos decir, pero permítanme concluir mis observaciones recordándoles que Pablo recalcará esta verdad en Colosenses 1, donde dice, toda la plenitud de Dios habita en Cristo corporalmente. Todo lo que Dios es está en Cristo, y es por eso que su muerte y su resurrección son tan valiosas y tan poderosas, porque este es el camino de Dios. Lean de nuevo los primeros versos de Hebreos 1. Allí nos dice que este Jesús es el corazón mismo de toda la Biblia de principio a fin. Toda su historia trata de cómo Dios nos ha hablado en su Hijo, y dice, Él es la plenitud misma de la gloria de Dios, el que refleja todo lo que Dios es en su Hijo. De hecho, Juan 1 lo dice así, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios,
y el Verbo era Dios. Jesús es el Verbo de Dios, la palabra hablada, y se declara directamente como Dios mismo. Cuando decimos que Dios y Cristo en su sufrimiento y su resurrección no son suficientes para salvarnos, que tenemos que tener méritos de otros, ¿no ven cómo estamos disminuyendo su gloria? Y le estamos quitando su deidad. ¿Cómo estamos diciendo que la cruz es innecesaria y que hay otro camino, cuando Jesús y los apóstoles dijeron que no hay otro? No podemos subordinar la Biblia a algún papa o concilio o alguna otra enseñanza religiosa. La Biblia misma dice que la salvación está únicamente en la persona y obra del Señor Jesucristo, quien murió por nuestros pecados y resucitó y vive para siempre, según el libro de Hebreos, para interceder por nosotros. Pues es nuestro mediador entre Dios el Padre y los pecadores. Él es nuestro Redentor. De hecho, al terminar, lean de nuevo el final de la Biblia en el libro de Apocalipsis. ¿Recuerdan que comenzamos en Génesis? Hemos llegado hasta el final y estamos ya en Apocalipsis. Esta es la revelación del Señor Jesucristo. Y al leer en ese libro, se nos dice que está sentado en el trono del mismo cielo, junto a Dios el Padre. Y en el cielo todos se postran y adoran al Padre y a su Hijo, quien es el Cordero inmolado, el sacrificio supremo, la simiente de la mujer que aplastó la cabeza de la serpiente, aquel cuya vida ha sido recuperada por resurrección y cuya vida es tan valiosa que todo el cielo lo adora. Y Él es quien nos ha liberado, como dice Apocalipsis, de nuestros pecados. Toda la Biblia nos habla que Jesucristo es el Salvador supremo. No hay otro camino. Y por eso es un gran gozo ser un cristiano bíblico. Porque no tenemos que ignorar estos pasajes o explicarlos para pasar por algún ritual o alguna tradición de la iglesia o mirar a algún ser humano, sino que vamos directamente al cielo a través de la palabra de Dios, teniendo esta gran verdad. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Primera de Juan 5:13. Al conocer la Biblia, sabemos que tenemos esta vida porque Jesús es el Salvador supremo. Y es nuestro, no por nuestras buenas obras, no por nuestros méritos, sino por nuestras manos de mendigos extendidas para recibir este regalo de Dios a través de una fe humilde. Oro para que esa sea su fe. Y todo esto puede concluirse si conoces el nombre del Señor Jesucristo, Emmanuel. Ese es Jesús. En hebreo, su nombre significa Salvador. Él es el que salva. Jesús. Y ese nombre, ese título, lo encontramos en Isaías. Ese nombre hebreo, Jesús. Él salva. Él es el Señor. ¿Por qué el Señor? Porque ni siquiera la muerte pudo retenerle. La muerte es el enemigo de todos nosotros y más grande que cualquier ser humano. Pero Él fue capaz de vencer la muerte. Y en Él nosotros vivimos. Él es el Señor Jesús, el Cristo. ¿Qué significa? Es una palabra hebrea llevada al griego y es Cristo, Mesías. Él es el ungido para ser este gran profeta, sacerdote y rey, con el derramamiento del Espíritu Santo y toda su gloria. Él es el Salvador ungido por el Espíritu Santo, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso se le llama Emmanuel en hebreo. Él es Dios con nosotros. Él es quien nos ha llevado al cielo, el que trajo el cielo a la tierra, y nosotros le pertenecemos. ¿Está Dios contigo? ¿Es Jesucristo tu Salvador? Ven a Él. Pon tu fe en Él. Apártate de tus pecados. Cree que Jesucristo resucitó, que murió por ti, y Él te dará su vida y su resurrección. Él te ungirá con su Espíritu, que está sobre Él sin medida, para que tengas poder para empezar a vivir una vida cristiana. Y mientras pasas por este mundo,
Él será tu ayuda presente en medio de los problemas, para mantenerte fiel a Él, porque Él es Dios con nosotros, Emmanuel. Oh, amigos míos, no busquen en ningún otro lugar las grandes verdades de las Escrituras. Y si alguien les dice, Jesús no es suficiente, digan, escucharé a la Biblia. No a otra persona inventando algo que contradice la Biblia, aunque tenga puesto un manto sacerdotal o tenga un alto cargo como papa u obispo o cardenal, o tenga una tradición religiosa que dice, conocemos muchos secretos y podemos hacer esto. La Biblia es clara. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo en su tentación? El hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy he argumentado a partir de las Escrituras que Jesús es el supremo Salvador de la humanidad. Escucha las Escrituras y vive de cada palabra que sale de la boca de Dios. No lo creas porque te lo he dicho. Solo he tratado de decirte lo que dice la Biblia. Bueno, que Dios les bendiga. Que Dios bendiga al SRL. Que Dios bendiga la obra del Evangelio en todo el mundo de habla hispana. Es un gran gozo acompañarles desde Westminster. Y si alguna vez los visito, trabajaré un poco más en mi español. Tenía miedo de hacerlo aquí, porque hace mucho tiempo no practico. Pero Dios les bendiga. Dios le bendiga, mis amigos. Muchas gracias a Dios.